¿Cuáles son las controversias de los dilemas éticos cuando hablamos de eutanasia en pacientes con algún padecimiento psiquiátrico? El objetivo de este proyecto es debatir las diversas controversias sobre los dilemas éticos de la eutanasia en pacientes psiquiátricos. La eutanasia se define como las acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna y como un mal para causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. En la antigua Grecia, el término eutanasia equivalía a buena muerte. La eutanasia se subdivide en tres tipos. La eutanasia directa, que es cuando las acciones que se realizan sobre el paciente tienen la intención de provocar su muerte. Esta se subdivide en dos: la eutanasia activa, que se ocasiona la muerte administrando sustancias letales, y la eutanasia pasiva, que esta se ocasiona la muerte suspendiendo los medicamentos o instrumentos que mantienen al paciente con vida. La eutanasia indirecta, cuando no se tiene como intención acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento con cuidados paliativos. Y por último, el suicidio asistido, una acción que imprime una persona para acabar con su vida apoyado por un experto que le brinda los conocimientos o los medios para llevarlo a cabo. Actualmente existen diversos dilemas éticos sobre la eutanasia en pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, el sufrimiento de los pacientes es subjetivo y solo puede ser determinado desde la perspectiva del paciente. En cambio, en pacientes con enfermedades físicas se puede determinar mediante pruebas y signos. Otro de ellos es que los pacientes con enfermedades mentales que quieren morir puede que solo sea un síntoma y no un verdadero deseo. El ser humano no puede él mismo quitarse su valor. Los médicos que participan en la eutanasia no obran para bien, ya que están terminando con una vida de forma antinatural. El sufrimiento de los pacientes con enfermedades psiquiátricas también puede ser insoportable, no solo el de los pacientes con otras enfermedades físicas. Hoy en día, la eutanasia solo es legal en Holanda, Bélgica, Suiza y en algunos estados de Estados Unidos. En Holanda, en el año 2015, 5.516 personas solicitaron y recibieron la muerte asistida, de los cuales 56 de ellos padecían de trastornos psiquiátricos que les producía un sufrimiento inaguantable. En 2017, 6.585 muertes por eutanasia fueron por enfermedad física y 83 fueron por razones de sufrimiento psiquiátrico. Existen diversas condiciones que deben estar presentes para practicar la eutanasia. Casos de enfermos terminales que estén sometidos a grandes sufrimientos y que se expresen de forma clara y reiterada su voluntad para someterse a estos procedimientos. Esto resulta bastante problemático, en tanto lo que determina que una enfermedad sea un impedimento para vivir de manera digna no debe ser el hecho de que sea terminal o no, sino el hecho de que impida a un determinado sujeto el sentirse realizado como persona. Uno de los dilemas éticos es que el sufrimiento que padecen los pacientes psiquiátricos puede ser entendido como un término subjetivo y por ende debe de ser determinado desde la perspectiva del paciente. Esto hace que la eutanasia sea un poco difícil en estos pacientes. Los pacientes que solicitan la eutanasia han descrito su vida como infeliz y sin sentido. Como dijo Aristóteles en su Ética a Nicómaco, afirma que la felicidad es lo que desean naturalmente los hombres. Claro, incluso estos pacientes desean la felicidad. No obstante, la felicidad no es algo que se posee, sino un obrar, y cuando alguien tiene un sufrimiento insoportable, este no le permitirá obrar para conseguir la felicidad. El investigador Schuckling y la profesora Van de Waghorst destacan que a diferencia de un paciente con cáncer, los pacientes con trastornos psiquiátricos resistentes a los tratamientos no tienen ninguna esperanza de cura y en caso de que se les niegue la eutanasia, saben que no podrán librarse de su sufrimiento lo más pronto posible a través de la muerte natural, pues este sufrimiento no les causará la muerte. Aplicando el principio de sindéresis con la eutanasia, los médicos psiquiatras estarían haciendo el bien al librar a los pacientes de su sufrimiento, evitando el mal que sus pacientes seguirían viviendo durante toda su vida. Adicional, los médicos que aplican la eutanasia se basan en la ley positiva, ya que está vinculada con el acuerdo entre seres humanos, fue propuesta por el hombre y está dentro de la moral, tanto de los médicos como de los pacientes que practican la eutanasia. Los pacientes psiquiátricos que desean la eutanasia practican su libertad de autodeterminación, ya que esta consta en el libre albedrío, poder elegir libremente. No obstante, existen distintas limitantes, como la coacción legal, donde en la mayoría de los países no está permitida la eutanasia.
Dentro de todo esto, se podría decir que los pacientes que toman su libre decisión de la eutanasia, realizándolo de manera correcta, con su consentimiento informado, en un país donde esté permitido y los médicos lo autoricen, se puede lograr la libertad moral, ya que el paciente elige el bien y un fin bueno para sí mismo. Es importante mencionar que los pacientes al tomar esta decisión asumen la responsabilidad moral autónoma de los sentimientos que pueden tener los integrantes de su familia. Otro dilema ético es si el síntoma es de la enfermedad o un verdadero deseo. Actualmente, el consentimiento de eutanasia de los pacientes psiquiátricos se considera un problema, ya que generalmente el deseo de morir puede ser un síntoma de la enfermedad. Para determinar que un sufrimiento es insoportable, el médico debe tener varias conversaciones con el paciente dentro de un tiempo determinado para llegar a la conclusión que la eutanasia es la salida necesaria para liberar al paciente de su sufrimiento. Claro, para esto es necesario que los pacientes den solicitudes explícitas, voluntarias y reflexivas y que sean conscientes de su condición. Los pacientes deben contar con diversos tipos de conciencia. La conciencia individual, en la cual se conoce y sabe quién es. Conciencia emocional, saber con claridad las emociones que el paciente tiene, reconocerlas y averiguar si tiene alguna consecuencia. Conciencia psicológica, que sea capaz de la autorreflexión. Y la conciencia moral, con la cual el paciente podrá tener un juicio de la razón para determinar si la eutanasia es la manera correcta de terminar con su sufrimiento. Es indispensable determinar si la conciencia moral del paciente es de tipo verdadera, ya que si fuera de tipo errónea, el paciente actuaría bajo condiciones mal fundamentadas. Como dijo la doctora en psiquiatría, nunca se puede estar 100% seguro de eso, pero sí debes hacer todo lo posible para ayudarlos a que los síntomas de la patología disminuyan. Pero si el paciente es consciente y ha seguido distintos tratamientos para su trastorno, su deseo de morir es tan válido como el de un paciente de cáncer que dice que no quiere continuar con su vida. Como todos, los médicos cuentan con diversas virtudes que los hacen obrar para el bien o en ocasiones para el mal, como lo es un vicio. La medicina relacional se fundamenta en el reconocimiento de la práctica médica como intrínsecamente inspirada en la virtud del médico, que está llamado a actuar para el bien del paciente. Requiere estar convencidos de la búsqueda del bien para el paciente y especialmente de la capacidad de formulación de juicio sobre lo que el bien del paciente supone para cada caso en particular. Es por ello que existen diversos comités para analizar los casos de los pacientes psiquiátricos que solicitan la eutanasia. La salud no debe entenderse solo como ausencia de enfermedad, sino el médico debe procurar también que su paciente logre un bienestar físico y espiritual. La dignidad humana nace desde el interior, su propio sentido de vida, por lo que es un embajador de dicho sentido, es decir, eres un embajador de tu propio sentido de vida y de tu forma de ser. Citando a José Ángel Aguejas, todo individuo tiene derecho a que se respete su dignidad y su proyecto viral, eso es lo que corresponde a una vida responsable, amorosa, virtuosa y feliz. Por ello, la dignidad hay que respetarla, basándonos en la autonomía del paciente en situaciones donde el sufrimiento es extremo y ya no hay forma de evitarlo. La eutanasia representaría actos de beneficencia y negarse podría suponer una forma de maleficencia. En este caso, utilizaremos la postura bioética del modelo liberal. Este modelo propone que cada sujeto va originando su propia verdad adecuada a cada circunstancia de su vida. Por consiguiente, cada sujeto decide lo que para él es bueno. Esta orientación de pensamiento conceptualiza la libertad y la autodeterminación como fundamento de las elecciones morales. Aquí la opción ética no tiene necesidad de justificaciones, sino solamente de motivaciones subjetivas como emociones, deseos y en general todas las situaciones subjetivas que toman en consideración la moral de situación y la intencionalidad de la acción. Su modo de resolver los dilemas que surgen es a través de procedimientos comúnmente aceptados que consisten en la estipulación de contratos o acuerdos entre quienes tienen conceptos moralmente divergentes, basados en el consentimiento informado como única fuente de autoridad moral. Ahora aplicaremos los elementos del acto moral para el caso de Aurelia Brouwers. Este caso fue un acto humano, ya que fue decisión libre de Aurelia, utilizó su razón y voluntad. El conocimiento del acto es que ella estaba informada de lo que implicaba llevar a cabo su decisión de morir. Después de muchas sesiones y discusiones, los médicos llegaron a la conclusión que la eutanasia era el mejor medio para terminar con su sufrimiento. El objeto moral es morir. Las circunstancias es que Aurelia padecía de un sufrimiento insoportable por sus enfermedades psiquiátricas. Los medios utilizaron la eutanasia activa, un veneno suministrado por un médico, y los resultados fue que Aurelia fue liberada del sufrimiento. Su familia fue liberada de la tristeza que sentían al ver cómo sufría Aurelia.